Vamos a estudiar la serie de cálculos que se pueden desprender de la tabla XY que tenemos aquí enfrente. Para comenzar, decir que al multiplicar los valores X por Y, podemos agregar una tercera columna. 10 por 1003 me daría 10.030. Y 15 por 1005 me daría 15.075. Y así sucesivamente, 20.200, 25.275. Y por último, 30 por 1014 me daría 30.420. Ahí tenemos una tercera columna que agregamos. Podemos calcular la sumatoria de los X. 10 más 15 más 20, así hasta 30, me daría 100. La sumatoria de los Y. 1003 más 1005, así hasta el 1014, me daría 5.043. La sumatoria de los X por Y me daría 101.000. Después necesitamos calcular la sumatoria de los X al cuadrado. 10 al cuadrado más 15 al cuadrado más 20 al cuadrado, así sucesivamente, me daría 2.250. La sumatoria de los Y al cuadrado. O sea, 1003 al cuadrado más 1005 al cuadrado más 1010 al cuadrado, así hasta el 1014 al cuadrado, sería 5.086.451. Y hasta ahí tendríamos la primera etapa de cálculos. Todos los cálculos que necesitamos en la etapa 1. Vamos a la etapa 2. En la etapa 2 se va a calcular partiendo de que n es el tamaño de la muestra. Hemos extraído 5 elementos, 5 pares ordenados, por lo tanto n es de tamaño 5. Podemos calcular la media de x, que es igual a la sumatoria de x dividido por n, o sea, 100 dividido por 5, eso me da 20. Podemos calcular la media de y, que es la sumatoria de los y dividido por n. La sumatoria de los y es 5.043 dividido por 5, eso me da 1008,6. Otro valor que necesitamos calcular en esta etapa son los llamados SSX, cuya fórmula es sumatoria de los x al cuadrado menos la sumatoria de los x. Todo eso elevado al cuadrado y dividido por n. La sumatoria de los SSI. Los SSI sería la sumatoria de los y al cuadrado, igual que arriba, pero con y. Menos la sumatoria de los y, toda ella al cuadrado, dividido por n. Y por último, la sumatoria de los SSXI, que sería sumatoria de los XY menos la sumatoria de los X por la sumatoria de los Y dividido por n. Todos los valores para calcular estos valores SSX y XY los tenemos. La sumatoria de los X al cuadrado la calculamos allá arriba, 2.250. La sumatoria de los X es 100 elevado al cuadrado dividido por 5. Por lo tanto, continuamos con la sumatoria de los SSY. Los SSY serían los 5.086.451 menos
el 5043 al cuadrado dividido por 5. Y por último, x por y que me da 101.000 menos la sumatoria de los x por la sumatoria de los y dividido por 5. Todos estos resultados son los siguientes. Los SSX da 250, el SSY da 81,2 y el SSXY da 140. Y ahí tendríamos lista la segunda etapa de cálculos. Ahora iremos por la tercera etapa, donde calcularemos derechamente el coeficiente de correlación de Pearson y la recta de regresión lineal. Bueno, partamos por el coeficiente de correlación de Pearson, que se representa con la letra R, cuya fórmula sería SSXY dividido por una raíz, la raíz de SSX multiplicado por la SSY. O sea, tenemos los valores de SSXY, que es 140, dividido por una raíz de dos números, el X y el Y, o sea, el 250 y el 81,2. Acá abajo ponemos 250 por 81,2 y eso me da como resultado el coeficiente de correlación de Pearson de 0,9826, que es un número muy grande, aproximado a 1. Y cuando cuando el coeficiente de correlación de Pearson da un número cercano a 1, quiere decir que la correlación es positiva y muy buena. Si el coeficiente de correlación hubiera dado cercano a menos 1, diríamos que la correlación es negativa y muy buena. Si da cercano a más 1, diríamos que la correlación es positiva y muy buena. Si diera un número neutro, lejos del menos 1 y lejos del 1, o sea, un número como el 0, en ese caso diríamos que la correlación es nula o muy mala. Depende qué tan cerca esté un número del coeficiente de correlación del 1 o del menos 1. Mientras más cerca esté del 1 o del menos 1, mejor. Mientras más cercano al 0, peor. Más mala la correlación. En este caso di un número por acá, cerquita del 1. O sea, la correlación es bastante buena y positiva. Como ustedes habrán notado, de pronto apareció la función de la recta de regresión lineal. ¿Ya? Esta función, el y tiene un sombrerito porque significa que es un y estimado, y el x tiene un sombrerito porque son x estimados, ¿ya? A más b son los parámetros que tenemos que encontrar para poder resolver y encontrar cuál es la recta de regresión más apropiada a los datos que tenemos acá arriba en la tabla. ¿Cuál es la recta de regresión que representa estos datos? El parámetro b se calcula de la siguiente manera. Sería igual al SSX y dividido por SSX. Eso sería igual a decir, entonces el valor SSX y, o sea, a 140 dividido por 250. 140 dividido por 250 y eso da 0,56. ¿Ya? Y el valor A, para calcular el valor A, vamos a necesitar la media de los y menos el valor B multiplicado por la media de los X. O sea, la media de los Y, la calculamos acá arriba, es 1008,6 menos
el 0,56 de recién multiplicado por 20, que es la media de x. Y eso me va a dar por resultado 997,4. Por lo tanto, la función de la recta de regresión quedaría así. La recta de regresión sería 997,4 más 0,56 x.